Los dominicanos siempre hemos criticado el hecho de que en nuestro país lo urgente siempre posterga lo importante y lo importante evita que se profundice en lo fundamental. Entonces, para hablar de lo que es urgente, importante y fundamental, es decir, para hablar del coronavirus, de pruebas y de reactivos, de mascarillas y distanciamiento social y de vacunas, sean rusas, chinas o gringas, conversamos con la representante local de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Alma Morales Salinas. Doctora Alma Morales Salinas, bienvenida, doctora, qué placer. Gracias, buenas noches. Gracias por invitarme al programa. ¿Se siente bien, la familia bien? ¿Usted no ha tenido problemas con el COVID? Pues la veo muy saludable. Personalmente y familiarmente no hemos tenido. Qué bendición. Pero Así bueno, es. del COVID vamos a hablar, pero quizás es buena una introducción en el sentido de cómo era la salud pública en América Latina. ¿Qué tan rezagado, atrasado, retrasado estaba el continente en lo que son los parámetros mínimos que indica la organización? ¿Cómo estábamos como continente y especialmente la República Dominicana antes de esto? ¿Cómo nos sorprendió el COVID, doctor? Antes de esto, la región de manera general, en promedio, porque hay diferencias entre algunos países, Sí. sus indicadores de salud pública, por ejemplo, vamos a hablar de los más grandes, inversión en salud, que se pide un gasto público de un 6% para la región, de acuerdo al Producto Interno Bruto. No, los países están largos de ese 6%. Hay un promedio alrededor de un 4%, obviamente hay algunos países con más, con menos, pero esos de menos hacen que el promedio no sea el correcto. La inversión en el desarrollo del primer nivel de salud debe de ser de un 30% del total de la inversión en salud, y eso tampoco lo han tenido los países de la región. Algunos sí, algunos no, pero de manera general no. Para lo más importante para las respuestas a las epidemias es el Reglamento Sanitario Internacional, que es un marco el cual todos los países son parte de, salió en el 2005, República Dominicana es firmante, es vinculante a los marcos legislativos de los países, y esto tiene 19 competencias, los cuales cada año se hace un informe, y adicionalmente hay lo que se llama la evaluación externa conjunta, que hay un grupo de asesores. Son pocos los países de la región que se han sometido al ejercicio de evaluación conjunta, pero entre ellos está República Dominicana. ¿Cómo nos fue? Y les fue más o menos. Es un puntaje que se da, es una evaluación muy objetiva, que la OMS, participa CDC, es una evaluación con todos los sectores que están vinculados a salud, y es con puntaje de 1 a 5. Entonces tuvo República Dominicana calificaciones, algunas muy bajas, algunas altas, algunas más o menos. De hecho, fue del 15 al 20 de septiembre, y esta evaluación conjunta va desde los marcos legislativos, la comunicación, resistencia antimicrobiana, zoonosis, inocuidad de alimentos, preparación de respuesta, capacidad de laboratorio, o sea que es lo suficientemente amplia y que le permite decirle al país, bueno, esta es tu evaluación, estas son tus recomendaciones, ahora hay que desarrollar un plan que te ponga en un mejor nivel para responder. Entonces, ¿cómo estaban los países? Los países estaban quizás unos más preparados que otros. Sin embargo, tenemos que decir que esta pandemia, que es la primera por un coronavirus,
ha sido realmente de grandes lecciones, lecciones para los gobiernos, lecciones para las agencias de cooperación, a las agencias especializadas en salud, los Pero organismos ahí internacionales. vamos a llegar, doctora, porque fue que me llamó la atención. Usted habló de un reglamento sanitario que rige y utilizó el término importantísimo que sí es vinculante. Entonces, si hay una crisis por el coronavirus y hay un reglamento firmado por República Dominicana, adscrita a Naciones Unidas y a sus agencias, pues se supone que, y es vinculante, se supone que esto, lo que se ha hecho, ha pasado por el filtro de ese reglamento sanitario aprobado por la agencia de la ONU y firmado por República Dominicana. ¿Cómo se ha aplicado eso, si es que se ha aplicado? ¿Qué tanta responsabilidad tiene la OPS en las decisiones que se han tomado, para bien o para mal, en República Dominicana? El reglamento sanitario es de la OMS, Okay. no de Naciones Unidas. No, mencioné la OMS, que es una organización, una agencia, una organización. Como parte de Naciones Unidas. Del sistema de Naciones Exacto. Unidas. Pero Okay. el reglamento sanitario realmente es de los países, son los Estados miembros los que lo aceptaron, los que firmaron en el 2005 y los que lo llevan, lo implementan. Todos los países tienen en su sistema de vigilancia epidemiológica dentro de los ministerios de salud lo que se llama el Centro Nacional de Enlace. Si no, nosotros no pudiéramos, ni OMS ni OPS, tener estos boletines, porque eso todo funciona a través del Centro Nacional de Enlace. Justo en estos días el Centro Nacional de Enlace de Jamaica reporta que llegaron pasajeros de República Dominicana, de la nacionalidad dominicana, creo que había colombiano y no recuerdo qué otra nacionalidad, y que hicieron pruebas positivas de PCR. ¿Y eso quién lo reporta? Al Centro Nacional de Enlace de Jamaica, al Centro Nacional de Enlace de República Dominicana, y le dice, ok, ahora tú tienes que seguirlos, te reporto tales positivos que vinieron de República Dominicana, tú tienes que seguir el contacto. Entonces es así como se conecta el mundo en la vigilancia de la salud pública. Entonces el Reglamento Sanitario Internacional, sobre todo cuando hay una epidemia y más allá, cuando hay una pandemia, ahí está escrito a través de sus 19 competencias. Y eso es lo que yo le estoy preguntando, mi doctora. Entonces, si existe ese reglamento para pandemia específicamente y especialmente ya pandemia, no epidemia, pandemia, y existe ese reglamento, usted acaba de decir, de los países, reitero la pregunta, lo que se ha hecho aquí ha sido en sintonía con ese reglamento aprobado por la República Dominicana, doctora. Lo que se ha hecho aquí se ha hecho mucho de diferentes niveles en diferentes momentos, pero ha habido una separación de todos los marcos. Yo quisiera decir, Pablo, el país tiene lecciones aprendidas y yo las agrupo como lecciones aprendidas de buenas prácticas y lecciones aprendidas que son debilidades con oportunidad de mejora. Entonces, para llegar a tu pregunta, en general, el país 3 meses atrás tiene una desvinculación hacia los marcos globales de respuesta a la pandemia. Eso es una lección aprendida que, bueno, no sé. Pero esa decisión, la evaluación que hace la doctora, esa decisión de salir de lo que era el reglamento y poner en práctica otras estrategias, ¿ha dado resultados? Porque eso es importante. Yo firmé aquello, el reglamento, OMS, pero espérate, mi equipo de asesores me dijo que me fuera por aquí. Eso, la evaluación, ¿ha dado resultado ese procedimiento, esa decisión? Yo no quisiera ser tan atrevida de decir que la organización va a evaluar la respuesta de la pandemia en República Dominicana, pero sí puedo decir que no ha sido bueno el hecho de que se
que se dejen por aparte la estrategia global de respuesta, el marco de respuesta, el que se deje por un lado lo que es el marco de monitoreo y evaluación, donde hay todo un set de indicadores. No ha sido bueno el hecho de que no se tomen en cuenta las herramientas y los instrumentos que OMS y OPS desarrolló para la región de las Américas, porque son todos instrumentos de gran ayuda. O sea, hay que tomar en cuenta que OPS no soy yo soy la representante y detrás de mí hay un grupo de asesores a nivel local e internacional. Este es un grupo de personas trabajando, no es que quiera comparar con la capacidad o las competencias que puedan tener asesores individuales en el país, porque también eso es sano. El país puede tener su grupo de asesores, así como su grupos de profesionales, pero obviamente te pone en una posición mejor si tú sigues estos marcos que ya han sido consensuados, que ya está basado en las mejores prácticas y que apunta a mejorar la rectoría, la gobernanza del sector salud. Yo en diferentes programas dije en qué momentos hay que usar las mascarillas y dije qué tipo de mascarilla. ¿Cuáles cosas se pudieron haber hecho según el reglamento? No la doctora Morales, no, según el reglamento sanitario. Para una pandemia como esta, el reglamento sanitario mandaba mascarilla, no mascarilla, pruebas rápidas, pruebas largas, lo que sea. O sea, ¿cuáles cosas no se han hecho que pudieron haberse hecho? El reglamento sanitario te da las competencias que el país debe de tener preparado de previo para responder. Entonces, las medidas de salud pública tienen que irse ajustando de acuerdo a los escenarios. Y realmente ha habido se denota que no ha habido una lectura de esos documentos, porque yo he escuchado a algunas personas, OPS dijo que en marzo no se usaba mascarilla, lo repito, sí, en marzo no se tenía que usar mascarilla. ¿Por qué? Porque la OMS presentó, mi primera reunión en presidencia fue el 19 de febrero, donde yo mostré los escenarios que ya OMS había dicho que venían para la pandemia, 0 caso importado, después venían los clústeres de casos esporádicos, transmisión comunitaria. Entonces hay una serie de medidas de salud pública que se tienen que ir desarrollando. El primer caso fue el 1 de marzo y estuvimos en el mes de marzo con casos importados. En ese momento no se hablaba de uso de mascarilla para la población general. OMS siempre ha sido muy cuidadosa en decir uso de mascarilla siempre para los trabajadores de la salud que están expuestos. Pero esa es la posición de la OPS todavía. Hoy es la posición. Es que por eso quiero aclarar. Era ese escenario, que estábamos hablando del escenario de casos importados. Después llegamos a un escenario de los clústeres, o sea, de los grupos. Sí. Tuvimos lo del crucero de los médicos de Santiago, tuvimos los pacientes que salieron de la boda de Punta Cana, después de otra actividad social, otra actividad creo que fue en Macorís, en San Pedro, ¿verdad? Sí, en Puerto Plata, en San Francisco de Macorís y en Puerto Plata. Entonces es importante que los salubristas y los epidemiólogos lo entienden muy bien, que las recomendaciones y las medidas están basadas al escenario epidemiológico, y el plan que nosotros hicimos con el Ministerio de Salud en el mes de febrero y marzo retomaba eso. Estaban muy bien definidas cuáles iban a ser esas intervenciones que se deberían de haber hecho, pero eso no se siguió, porque el plan en este país no se siguió. El ministro de Salud, hizo algún esfuerzo por tratar de seguir los lineamientos del plan, pero doctora, fue difícil. Pero usted sabe que la lucha política, y la política no de partidos, de políticas públicas, tiene que ver mucho con un relato a nivel mediático. Y en verdad el relato de que la OMS o la OPS dijo que no se iban a usar mascarilla, se malinterpretó, no sé si expresamente o fue un error, se malinterpretó como que esa es la decisión de la OPS para siempre.
corríjame, creo que usted lo que quiere comunicarnos es que hay un momento que analizando el momentum, no es necesario la mascarilla en este momento. Ahora, pasaron 2 meses, 3 meses, ya ese escenario cambió. ¿Podemos o debemos usar Pablo, mascarilla? Eso fue así más o menos. ese escenario cambió desde el 6 de abril. En mis declaraciones, yo he estado en diferentes medios de comunicación. Lo que pasa es que el tema de la interpretación es subjetiva, porque Claro. como dicen los neurocientíficos, tú no miras con los ojos ni escuchas con los oídos. Claro. Tú tienes todo un procesamiento a nivel de hipotálamo y de acuerdo a mi experiencia, mis conocimientos y mis intereses, yo interpreto de la manera que más me conviene. Pero OPS desde el 6 de abril, yo en diferentes programas dije en qué momentos hay que usar las mascarillas. Y dije qué tipo de mascarilla. Y yo le pasé a autoridades nacionales, inclusive tuvimos una reunión con el ministro de MEPI, Juan Ariel, y tuve una presentación exclusiva de todos los tipos de mascarillas y enseñando el nivel de seguridad que tiene cada una de las mascarillas y los momentos en que se usa una mascarilla, cuándo se usa N95, de qué te protege el 95, por qué es importante reservar la N95 al personal de salud, por qué es la mascarilla quirúrgica se usa en qué momento. Entonces, pues la verdad, las personas interpretan de la manera que desean interpretar. Pero lo cierto, doctora, es que en el mundo entero, hasta donde uno conoce, lo del uso de la mascarilla se ha establecido. Y se ha establecido porque pasamos al mundo a una transmisión comunitaria generalizada. Cuando ya hay una propagación del virus y hay una transmisión comunitaria que tú no sabes quién está infectado y quién no, entonces la mascarilla es una de las medidas de salud pública más efectivas porque eso es lo que te hace que te proteja. Eso junto con el distanciamiento físico. Y es importante porque también personas con mascarilla, el mal uso o el uso no adecuado de la mascarilla te permite que te infectes. Entonces no es solo la mascarilla. Yo puedo usar la mascarilla y si yo no tengo la mascarilla puesta adecuadamente o no estoy usando la mascarilla adecuada, entonces yo igual me puedo contagiar. Pero si yo mantengo el distanciamiento físico permanentemente, no me voy a contagiar. Porque luego las personas han interpretado como han querido y luego, bueno, ha habido todo un escenario político complicado hacia OMS y me parece que OMS ha respondido muy bien como debe ser, con toda la evidencia científica disponible al día de hoy, porque también esto ha sido muy dinámico y han querido decir que OMS un día dice que se esparce o no, que otro día que sí. Lo que se ha dicho es claramente, es por la gota de saliva directo, el virus cae en la superficie y luego lo que nuestra experta dijo fue de que en lugares cerrados donde no hay ventilación habían ciertas recomendaciones porque ahí se incrementa el nivel de la posibilidad de que el virus pueda quedar circulando por un tiempo, entonces hay ciertas recomendaciones para la ventilación, pero las personas igual interpretan Sí. lo innegable es que no hubo sintonía, comprensión entre las autoridades del gobierno y la OPS y esa contradicción se notó. Corríjame porque yo estoy desde fuera, yo no estoy dentro. Uno ve, aquí, espérate, aquí pasa algo, porque en salud pública el asesor, además con elementos vinculantes del Estado Dominicano, es la OPS. De repente viene una pandemia y yo, espérate, yo como que no estoy entendiendo mucho aquí qué está pasando. Por favor, doctor. Bueno, OPS ha tenido unas relaciones excelentes con este país de toda la vida, no solo desde yo como representante, que yo soy desde 2015, hemos manejado proyectos importantes, como es el componente de salud del 911, yo creo que quedó muy satisfecho este país cuando se hizo una compra de ambulancia. Para los que no sepan, lo hizo OPS con fondos del gobierno y absolutamente transparente, impecable, con los mejores estándares, fue una compra internacional. O sea, venía una relación muy buena, yo estuve en presidencia más de una vez, dando las posiciones de la organización. Bueno, quizás hay otros elementos que la Comisión de Alto Nivel toma en cuenta que iban más allá de los elementos técnicos que OPS ponía y que de repente no eran tan convenientes
para otras evaluaciones que ellos hacían, pero sí tuvimos, a mí me gusta, yo quisiera decir, si me permites, No, por favor, buenas usted prácticas, dice. porque tampoco me gustaría que se quede de que todo malo. Quiero reconocer personalmente al presidente Medina, porque siempre dio la cara, hacía sus sesiones, mostró una preocupación ante la pandemia. En los inicios de su discurso decía que seguían las recomendaciones de OPS. De hecho, las primeras decretos, resoluciones que el país emite es con las recomendaciones de la OPS. Igual hubieron buenas prácticas. La respuesta multisectorial me parece que fue oportuna, solidaridad y apoyo del sector privado en todos los niveles, el que se agregara el sector privado en la atención médica, con esa primera línea de trabajadores de salud, el sector privado le ha metido, como decimos, el hombro a la respuesta en la atención médica. La participación de las academias en la respuesta creo que ha sido importante. Un sistema de Naciones Unidas respondiendo a los requerimientos y necesidades del país en coordinación con las autoridades nacionales, la participación activa del COE, algún involucramiento de los gobiernos locales que pudimos observar en algunas provincias que se dio, eso fue una buena práctica. Y también el primer nivel de atención, a pesar de sus limitaciones, ha estado activo porque no ha dejado morir lo que se llama la continuidad de los servicios esenciales, la atención para el diabético, para el hipertenso, la vacunación, la mujer gestante. Entonces esas son buenas prácticas que no hay que dejarlas. Pero vamos a las debilidades, sí, debilidades. Ha habido una fragmentación que no dejó ver claramente visible, no hubo eso visible de lo que era la coordinación de esta comisión de alto nivel y el Ministerio de Salud. ¿Por qué el país no fortaleció el Laboratorio Nacional? ¿Cómo el director ejecutivo dice que nunca pudo entrar al Laboratorio Nacional? Fragmentación en la respuesta, yo lo llamaría fragmentación en la respuesta. Ustedes los técnicos tienen unos conceptos que nosotros, la gente aterrizada la respuesta era fragmentada, de repente la comisión de alto nivel estaba por un lado con una decisión y el Ministerio de Salud tenía otra decisión. El Ministerio de Salud tiene un buen equipo de epidemiólogos, a veces parecía que no tomaban en cuenta. Otra gran debilidad que observamos, y todo eso son debilidades que yo menciono como oportunidad para mejorarlo. El canal de comunicación, en las epidemias los canales de comunicación tienen que ser únicos. No puede haber esa contradicción. No puede ser que el ministro diga una cosa y después en la noche se diga otra cosa, o que el ministro el día siguiente tenga que decir que se equivocaron. ¿A esas dos cabezas de la comunicación oficial? Por un lado la comisión y por un otro el ministro, que hace además de vocero, pero de alguna manera no de esa comisión, aunque formalmente sí. Pero bueno, él como presidente de esa comisión realmente nunca se le permitió ejercer el rol de presidente, porque fue el director técnico el que tuvo eso. ¿Qué es lo que, a qué nos lleva? A lo mismo, que el país no implementó el Reglamento Sanitario Internacional. El país no aprovechó para fortalecer el liderazgo, la rectoría, la gobernanza de ese Ministerio de Salud. Un ejemplo. Sí. ¿Por qué el país no fortaleció el Laboratorio Nacional? ¿Cómo el director ejecutivo dice que nunca pudo entrar al Laboratorio Nacional? A mí me llama mucho la atención porque los laboratorios nacionales de todos los países del mundo son la cara. Y el Laboratorio Nacional, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, no por el coronavirus, desde que estamos en la vigilancia de influenza y desde que se le hizo su evaluación, que yo tengo hasta la calificación de cuánto sacó el Laboratorio Nacional, pero no nos podemos quedar todo el día aquí, y las recomendaciones precisas que se dan para el Laboratorio Nacional, esto está tan claro que lo podría entender cualquiera. Pero denme una explicación desde su experiencia. ¿Por qué algo que además manda el bendito reglamento sanitario aprobado por el gobierno no se hizo? ¿Y cuál ha sido la reacción de la institución, del organismo, cuando ve esta situación? ¿Y qué tanto daño
le ha hecho a la lucha contra el COVID el hecho de que no se haya realizado esto de esta manera como manda el reglamento sanitario? Es un daño fuerte, pero es un daño. O sea, el cuello de botella tuvo que ver con eso. El cuello de botella que se armó, que era cada cierto tiempo. Si la primera reunión con OPS fue el 19 de febrero, y donde ya sabemos que tenemos un plan de respuesta global, y yo presenté los escenarios, y ya el Ministerio de Salud conoce muy bien cuáles son los pilares de respuesta. Pablo, el virus es cierto que ha tumbado los sistemas más sólidos de salud, pero hay que ser honesto y reconocer que OMS ha actuado y ha respondido rápido, porque los pilares de respuesta se definieron rápidamente, y los países que han seguido los pilares de la respuesta, que son 9 pilares, han tenido mejor experiencia que los países que no han seguido. Y entonces un pilar precisamente era el fortalecimiento del laboratorio nacional. Bien hacer alianzas con laboratorios privados, porque eso en ese momento te ampliaba el acceso a la muestra, pero tú tienes que fortalecer primero tu laboratorio nacional. Usted lo que está diciendo es que se perdió un tiempo valioso en fortalecer, ¿es lo que usted quiere decir? Que no se fortaleció por la rapidez que se debió. No hubo ni automatización de ningún proceso en lo que se llama en el modelo gestión de calidad de la prueba. Desde que tú entregas esa prueba en recepción hasta que das ese resultado, lo mantuvieron siempre manual, y eso pudo haber sido muy rápido, muy sencillo. No se priorizó en dar los equipos de extracción automática al laboratorio nacional, sino que estas mujeres tienen que hacer extracción manual, en la cual demoran 5 o 6 horas. Pudieron haber visto el informe de Alicia Ortega, que creo que eso es la mejor película para saber lo que pasa dentro del laboratorio nacional, que eso ya de por sí en la evaluación externa conjunta ya estaba mencionado, esa recomendación, y nosotros trajimos 2 expertos en laboratorio previo, y tenemos el informe que le hemos pasado a las nuevas autoridades, y vamos a tener una reunión próximamente para presentar eso, y eso se pudo haber hecho porque la ventaja de las epidemias y de las pandemias, de este tipo de situaciones, es que te desnuda, te expone tus debilidades como sistema, y lo ha hecho con todos los sistemas del mundo, pero te da la oportunidad de responder, y como hay movilización de recursos, tú respondes y fortaleces esa institución para futuras respuestas. Entonces hay un momento donde la OPS, a partir del bendito reglamento, Dios lo tenga bien a buen resguardo, tenemos la evaluación conjunta aquí. Deme un segundito, doctora, porque hay un momento donde ahí estaba el reglamento sanitario, una excelente comunicación de la OPS con el Ministerio de Salud y el mismo ministro, y de repente ocurrió. Hubo una ruptura entre OPS y a la representante local le sacaron los hop-up, y dice el pueblo dominicano. De repente no se consulta con, ni se escucha siquiera a la OPS, no la veo en la foto. ¿Hasta qué punto esa ruptura tuvo que ver con lo que yo he llamado la maldición de que el COVID haya llegado en medio de un proceso electoral, una campaña por el poder? Bueno, quizás esa pregunta yo no sea la persona más indicada para responderla. Porque usted quizás fue víctima de ella. Porque yo no sé si fue por eso. Yo lo que sí te puedo decir es que yo estuve activamente apoyando a Presidencia. Dejaron de invitar a la OPS en las reuniones. Bueno, era su reunión de su comisión de alto nivel, quizás no deberíamos nosotros de estar en una comisión de alto nivel, podíamos tener... En otros países la OPS no participa en la comisión de alto nivel. Claro que sí, está como asesor, no podemos salir por decreto porque no son... las decisiones pueden no representar la opinión de la OPS, y legal de la organización cuida mucho eso. Pero luego hicieron un comité de gestión de respuesta, y tampoco fuimos invitados a ser asesores, que es la figura que nosotros podemos ocupar. Sí, pero, doctora, sin embargo, yo te voy a decir algo. ¿Qué problema? Porque es que usted me habló, cuando llegó aquí, comenzamos a hablar, usted me habló de un bendito reglamento sanitario que fue firmado y que es vinculante. Entonces, primero me dice eso, pero ahora me da la noticia de que no la invitaban y de que no la tomaron en cuenta. Sí, porque usted no es usted. Usted es la OPS y la OMS. Entonces, no estoy entendiendo. Yo soy de Baní, lléveme despacio. Doctora, tómese su tiempo. Por favor, por favor. Bueno,
Cuando digo no me invitaban a mí, porque era yo la que iba a esos espacios a presidencia, también me acompañaba mi asesor de servicios de salud, el doctor Hernán Rodríguez. Independientemente de eso, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y nosotros hemos apoyado los procesos que el gobierno ha pedido. Más de una vez, quizás no presencial, pero sí recibí solicitudes de la persona que lideraba la comisión de alto nivel, me preguntaba por WhatsApp lo que quisiera preguntarme y yo le contestaba. Más de una vez trabajé en recomendaciones que nunca fueron tomadas en cuenta, algunas sí fueron tomadas en cuenta, pero en su mayoría no. Sin embargo, nosotros se estableció este grupo Fusión que se reunían en el C5I, siempre estuvo el doctor Hernán Rodríguez y otros 2 más colegas de mi equipo participando en los análisis, aportando, o sea, la organización, la representación de República Dominicana no ha dejado de trabajar, no ha dejado de apoyar en los que nos requieren, en los que nos necesitan y en los que nos invitan. Pero cuando no nos llaman, pues es muy difícil estar. No puedo estar. Y obviamente nosotros damos recomendaciones y el país es soberano de decir qué recomendaciones toma y qué recomendaciones no toma, porque harán sus análisis más holísticos, más integrados y meterán otro tipo de variables que tal quizás no son muy compatibles con las recomendaciones y no sé si intentarán buscar algún balance. Eso también pasa no solo en este país. No hubo ninguna contradicción personal. En alguna reunión hubo algún choque, porque estoy escuchando y bastante sorprendido, en el sentido ya cuando se llega al nivel de no invitar. Una cosa es que yo la siga invitando y le ponga poco caso a lo que usted me sugiere y lo dejamos así y enterramos el reglamento. El asunto es que cuando se llega a este punto de no invitar, entonces yo le pregunto, ¿hubo algún choque, algún roce de egos? De repente, yo no sé, y esa pregunta creo que quizás no habría que hacérmela a mí, sino quizás al ministro Gustavo Montalvo, porque él es esa es la otra parte, Gustavo no se deja entrevistar, tengo 8 años detrás de él. Él es el que lideraba la comisión de alto nivel y si me dejaron de invitar, pues quién sabrá por qué me dejaron de invitar o por qué dejaron de invitar a la OPS, como muy bien digo, porque yo no soy Alma Morales, yo represento a la doctora Carice Setién y al doctor Tedros, así lo dice. Entonces yo no sé las razones por qué me dejaron de invitar, pero siempre manifesté nuestro apoyo y que supieran que siempre íbamos a estar ahí, porque los asesores aquí en este país pueden ir y venir, pero la OPS tiene 118 años y tiene casi 70 años en República Dominicana. Entonces, a partir de lo conversado hasta ahora, yo quiero que usted me haga su comentario de esto que yo le voy a colocar en pantalla. Es lo siguiente. Adelante. Para mí, lo más inmoral es capitalizar en el sufrimiento humano asociado a esta pandemia para beneficios personales y o políticos. ¿Qué le parece, doctora, esa afirmación del doctor Báez? Esa afirmación del doctor Báez está basada en sus conocimientos y en su experiencia. Entonces yo no podría decir más allá. Él emite esa opinión, me imagino, que basado a la experiencia que él ha tenido y a los conocimientos, porque él ha estado en ámbitos en los cuales yo no he estado. Entonces yo no te podría decir si lo que él dice, yo no soy nadie para decir si lo que él dice es correcto o no es correcto. Doctora Alma Morales, ¿se ha capitalizado el sufrimiento humano para beneficio personal o político hasta donde usted estuvo, hasta donde la dejaron participar y lo que usted desde fuera usted vio? Bueno, yo no sé si se ha capitalizado el tema individual, personal de algunas personas o políticos, pero a mí me gusta ser muy técnica porque ese es mi trabajo. El país, incluso yo hice hasta un video avalando y validando, fue el último video que Presidencia me pidió hacer cuando decidieron hacer la apertura por fases. Y nosotros fuimos muy claros que el país no tenía los indicadores que hablaran de una disminución de la propagación del virus.
de manera general, aunque en muchos espacios el señor asesor director técnico decía que no, que el comportamiento en algunas regiones era diferente que esto, y eso es válido. Entonces, si el comportamiento es diferente, la apertura hubiese podido ser diferente, de diferentes niveles en diferentes lugares del país, y no hacer una apertura. Hasta la primera fase estábamos bien, pero luego en la segunda fase tuvimos un incremento. Cuando nosotros recomendamos que no se podía seguir, y extendieron la segunda fase. Pero tú no necesitas ser muy epidemiólogo para saber que lo correcto es regresar a la primera fase. Ahí quizás entró la política. Entonces, pero yo no soy dominicana, yo no te puedo decir qué intereses políticos podían haber detrás de él, no me muevo en ese ambiente, entonces creo que es un ambiente pero entonces le toco las carencias. Que él se maneja mejor que yo. Doctora, y entonces las carencias, esto que ha ocurrido con las benditas pruebas, que es una cosa terrible uno conseguir una prueba porque el gobierno no tiene prueba o tiene prueba y no tiene reactores, reactivos quise decir, perdón. O sea, llama la atención este asunto. Me explicaba el doctor Báez que es un asunto global y que el país no tenía a dónde acudir, incluso, y me ponía el ejemplo de la Florida, que es del país donde se producen estas cosas. Así es. ¿Qué lógica tiene? El doctor Báez está en lo correcto porque es un asunto de demanda global. Pero como OPS, ¿qué pasa cuando tú te sales de la estructura? Cuando tú te sales de decir, yo ya el reglamento sanitario y las recomendaciones las dejo por aquí, a mí ya no me interesan los 9 pilares de la respuesta que OMS ha dicho, y empiezas a actuar. Yo me voy en la noche a acostar y pienso en ideas, y el día siguiente las llevo a una comisión y tengo muy buenas ideas y emprendo esas ideas. ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está la planificación, la programación? Porque aunque sea una emergencia y una epidemia y una pandemia, siempre debe de haber estructura y planificación en la respuesta. Una planificación, una respuesta sin planificación, eso no funciona. ¿Qué quiero decir con esto? En una de mis últimas reuniones, o quizás fue la última, que fue acompañada de un asesor, yo di los argumentos técnicos. ¿Por qué no había que irse en aquel momento por pruebas rápidas? ¿Por qué la inversión tenía que ir hacia fortalecer el Laboratorio Nacional? Esto es sencillo, porque las plataformas abiertas, los equipos de plataforma abierta, los ABI, 6.500 o 7.500, bueno, los 3 equipos eso. Estas pruebas sí son accesibles y están. La prueba es que OPS ha donado y también a través del fondo estratégico se han comprado. El Ministerio de Salud compró 50.000 pruebas, ahora acaban de poner una orden de compra por 100.000 más, ya con consenso del nuevo gobierno, y vienen el 25 de agosto. O sea que pruebas para plataformas de abiertas siempre ha habido, pero nunca me escucharon que la estrategia tenía que ir a PCR, plataforma de abierta, y lo que se tenía que hacer era automatizar la extracción en el Laboratorio Nacional, porque la extracción es manual. Pero bueno, el país tiene un COBA 6800, tremenda máquina que tiene el Laboratorio Nacional, mejor que la que tiene Amadita y Referencia, porque la de Amadita y Referencia son COBA 4800, son cobitas le llamaría yo. Exacto. Pero todos los procesos son automatizados, mientras que el otro, el Laboratorio Nacional, tiene procesos manuales que hace demora. Pero ¿qué pasó? Ese aparato nunca se había puesto en marcha, lo puso en marcha OPS, nosotros donamos las primeras pruebas para el COBA y el proveedor fue Usted me excusa, doctora, pero yo sigo sin entender. Ok. ¿Cómo lo puedo decir en palabras sencillas? La estrategia que se tomó para las pruebas, para nosotros como organización, no fue la mejor estrategia. Se pudieron haber hecho las cosas mejores, se pudo haber planificado dónde cómo hacerles la expansión del laboratorio con plataforma abierta, porque las pruebas que no están y que él no ha dicho son las pruebas de Ginesper, las pruebas de Abbott
y las pruebas de Roche, pero en el país son empresas hubieron de farmacéuticas. Roche, porque yo compré Roche y yo doné. Luego Roche le quedó mal al Ministerio de Salud cuando puso una orden de compra más grande, puso una orden de compra grande y le ha quedado mal porque le iba a estar entregando semanalmente y tengo entendido que no entregaba todos los aditivos que van alrededor. En ese caso era exactamente el control negativo. Entonces, si tú sabes que estás con un mercado cerrado ante marcas, tú te tienes que ir por las plataformas abiertas, porque si tú sabes que hay una escasez mundial ante las marcas, Roche, Avo, Chinesberg, ¿qué te dice tu experiencia? Que hay que hacer lo que están haciendo los otros países. Tú te tienes que ir a plataforma abierta y el país tiene plataforma abierta, no es que el país no lo tenga. Entonces son cosas, ¿y eso qué? Son cosas de planificación. Ahora también como OPS ya es excluida de estas discusiones, nunca me permitieron que les explicara, aunque yo lo expliqué, se lo expliqué al ministro de Economía, lo que es el Consorcio Global de Adquisición de Pruebas. Se adquirieron las pruebas del Fondo Mundial a través del Ministerio de Salud, porque solo a través de ellos algo parecido a lo que se va a hacer con las vacunas, doctora. Algo parecido a lo que se puede hacer con las vacunas. Es lo mismo. Chinesberg, Fondo Mundial, le dio a República Dominicana sus 1.247 pruebas que les correspondía. Entonces, es cierto lo que él dice, no voy a decir que no, pero eso pudo haber sido mejor si hay una verdadera planificación. La verdad que esto daba para una segunda conversación nuestra, pero hay que terminar por el imperialismo del tiempo. Preguntándole, doctora, ¿qué recomendaciones le puede dar la OPS, ya fuera autoridades que le quedan varias horas apenas, para el doctor Plutarco Arias, ministro de Salud, y su equipo? ¿Qué le puede decir la OPS? ¿Qué se puede hacer ahora que, por lo que usted acaba de explicar, no se hizo? Recomendaciones para el nuevo hay un punto que se nos quedó y es la introducción de la buena vacuna. Pero bueno, ¿qué se puede decir? Yo, basado en lo que yo he dicho, yo creo que hay un listado de lecciones aprendidas y de retos. Yo puedo decir que hay, y lo puedo poner como en tres esferas. Uno fue la agenda consumada, lograda, donde yo ahí encasillaría todas estas acciones de buenas prácticas, las que mencionamos. Pero luego tenemos una agenda peligrosa, que es la agenda inconclusa. Heredan una agenda inconclusa. ¿Usted se ha reunido con el ministro, el próximo ministro? Claro, yo me he reunido con el próximo ministro Plutarco Arias, hemos trabajado mucho con la doctora Ibelice Acosta. Una estrella. Tengo muy buena impresión de ella, del compromiso de ella, de la fuerza que tiene ella. Tuve una reunión también con el presidente electo, también con la señora vicepresidenta, Raquel Peña, y a la organización. Hemos tenido reuniones y estamos trabajando con ellos, pero no me compete a mí decir eso. Creo que eso lo debe decir el país porque nosotros trabajamos lo que nos piden. Entonces tenemos una agenda inconclusa que ellos tienen que nosotros sugerimos que hay que trabajar. Ese va a ser el tema de nuestra próxima entrevista, doctor. Bueno. Lo que quedó inconcluso ahora, se espera que el nuevo gobierno, la relación sea un poquitito mejor. Tiene agenda inconclusa, Pablo, y tienen nuevos retos. Entonces, porque son dos agendas, la de la agenda inconclusa, que es la que se inicia y no se termina, pero también tenemos nuevos retos como la introducción de nuevas vacunas, que es la de doctora, COVAX. Ahí está la próxima entrevista, aunque tenga que ser por Zoom. Muchísimas gracias. De nada. Alma Morales Salinas, la representante local de la OPS, que es también la OMS, nos ha acompañado. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.